Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Medital, pronta salud. Café Mayo, charlemos. Esta noche, el Lunes de Mina. Falta menos de un mes para las internas en donde los movimientos y partidos elegirán a sus representantes que competirán en las municipales de noviembre próximo. El PLRA, el segundo partido político más grande e importante del país, acudirá a las urnas en medio de una concertación en la que se medirá la fuerza entre un acérrimo liberal y un candidato socialista. Nos preguntamos, ¿de qué manera se vive desde adentro la interna liberal? Además, las relaciones de la izquierda progresista en el Senado están resquebrajadas. Los motivos serían la candidatura de Mario Ferreiro a la Intendencia de Asunción y el principal, la alianza de luguistas con el grupo de colorados del G15, que llevó a la presidencia del Congreso a Mario Abdo Benítez. Analizamos la interna liberal y la de la izquierda, con referentes de ambos sectores. Del PLRA el diputado Antonio Busarquis y el senador Miguel Abdón Zaguer. De la izquierda, los senadores de la multibancada Hugo Richter y Adolfo Ferreiro. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Buen inicio de semana para todos. Como siempre, vestida por Tinola Borbón. Qué preciosa la chaqueta. Fíjense lo que es el bordado. Espectacular, todo con brillitos. Muchísimas gracias, Tinola. Ahí está. Miren lo que es. Precioso. Bueno, ya saben que si quieren contactar con Tinola lo pueden hacer al teléfono 021 52 50 60. Y en Facebook, Tinola Borbón S.A. Bueno, y el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente. En Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Contacto en Casa Central, por ejemplo, ahí en la avenida Fernando de la Mora, 2500 al costado de la terminal. Teléfono 021 550 874 y después, obviamente, todas las sucursales de Joseph en el país. Bueno, y para hacer la envidia de todos, ya sabés que el nuevo esmalte Revlon Color Stay Hell Envy. Base más color en una sola aplicación. Un color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistente para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante. Ahí está, que lo pones encima de los colores. Es resistente y duradero. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados de hoy. A ver, la interna colorada permea a los otros partidos de oposición también. En realidad, más que una interna colorada, podemos decir que estamos ante un cartismo y anticartismo. Eso es lo que está en juego en realidad, más que una interna colorada. Va a ser una especie de plebiscito también del gobierno esta interna. Todo esto vamos a discutir con el senador Miguel Abdón Zaguer, a la vez presidente del PLRA. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con los amigos, con Antonio, con Richard, con Adolfo. Muchas gracias por la invitación. El diputado Antonio Busarquis, también del PLRA, pero de una corriente diferente a la del doctor Tito Zaguer. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Gracias por venir, diputado. Bueno, muy buenas noches, Mina.
Mi saludo para vos, para todos los televidentes. Mi saludo respetuoso para el senador Sayer, el senador Ferreiro y el senador Richard también. Gracias. Adolfo Ferreiro, senador de Avanza País y de la multibancada. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Gracias. Quiero ver si me permití hacer propaganda a mi camperita de la Feria Boliviana. De la Feria Boliviana, hermosa. ¿Qué es esa? ¿Cómo se le llaman? Esta escarapela me regalaron en la Encarnación en el aniversario. Muy lindo, muy lindo. Gracias por venir, Adolfo. El senador, en este caso del Frente Guazú y también de la multibancada, que conforma también la multibancada, Hugo Richard. ¿Qué tal, Hugo? Bien, bien. Gracias por la invitación y espero que sea un buen debate. Un buen debate. Así es, así también espero yo. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Mina. Saludos a nuestros invitados y, por supuesto, a la teleaudiencia. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este hermoso vestidito negro, precioso, de encaje. Hoy me atendió Tinola. Así sí, que te puso sexy. Me puso bastante sexy, Tinola. Sí. Más corta la pollerita, más escote. Ajá. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola. Y quiero mostrar el detalle de la espalda que está preciosa. Así que muchísimas gracias. También por los accesorios a Segolén Baitinola. Y por supuesto a la gente de Joseph, que me peina y me maquilla cada lunes. Bueno, vamos a dar inicio al tema que nos convoca esta noche. Les quiero presentar un material en donde les exponemos las relaciones entre la izquierda y el PLRA en los últimos tiempos. Veamos. La relación entre el PLRA y la izquierda no terminó muy bien. Recordemos que los liberales habían apoyado el juicio político que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia en junio de 2012 y asumía en su lugar el vicepresidente Federico Franco hasta agosto de 2013. Desde ese momento, las diferencias entre la izquierda y los azules se tornaron candentes. Tras la victoria de los colorados en abril de 2013, los liberales volvieron a su eterno lugar de opositores, pero no serían los únicos, ya que la tercera fuerza dentro del Congreso Nacional sería precisamente el Frente Guazú, sus anteriores aliados, y con Fernando Lugo a la cabeza, el presidente devenido en senador que los liberales ayudaron a destituir. A mediados de 2014, los partidos de izquierda y sectores progresistas de la Cámara Alta se unieron en un gran frente denominado Multibancada, que aglutinó al Frente Guazú, PDP, Avanza País, Partido Encuentro Nacional y a un liberal. Esta multibancada representaba 11 votos de la izquierda. Ese año, gracias a un pacto azulgrana entre el PLRA y los colorados, en aquel entonces mayoría cartistas, eligieron al dirigente liberal Blas Llano como presidente del Congreso y al colorado Enrique Baqueta vicepresidente primero. En este 2015 el panorama político es muy distinto al de hace un año. Las internas partidarias de la ANR dividieron la bancada colorada en la Cámara Alta. Pero no solo los colorados están divididos, sino también la izquierda. El hecho quedó evidenciado durante la elección de la nueva mesa directiva, donde un sector de la multibancada, integrada por el Frente Guazú, el PDP y el liberal Carlos Amarilla, decidieron unirse a los colorados disidentes del G15 y nombrar a Mario Abdo Benítez como presidente de la Cámara Alta y a Carlos Filisola como vicepresidente primero. Debido a esto, Avanza País y el PEN se apartaron y no acompañaron la alianza que ubicó al colorado disidente al frente del Congreso Nacional. En la multibancada lo que no me acuerdo, esta propuesta que nosotros hicimos con Miguel López Perito y yo, no fue recogida por la multibancada que tiene, por el Frente Guazú, que tiene el criterio de que hay que fortalecer a un sector interno del Partido Colorado contra otros sectores del Partido Colorado, a los que hoy son digamos, opositores al oficialismo. Además, el precandidato a la Intendencia de Asunción por Avanza País, Mario Ferreiro, lamentó la unión lugo-estronista en el Senado. Diario ABC Color del 19 de junio. El tema del Senado pasa por otros andariveles y nosotros respetamos eso. Pero siempre llama la atención que sea tan fácil unirse con un sector vinculado nada menos que al estronismo y no tanto a quienes fuimos compañeros hasta hace poco tiempo. Mario Ferreiro es uno de los precandidatos de la concertación Juntos Ganamos, que se enfrentará en las internas a Fernando Fanel del PLRA. De allí saldrá el candidato que competirá en las municipales de noviembre próximo. El Frente Guazú, por su parte, apoya a Ricardo Meyer para las municipales y rechazan a Ferreiro, ya que lo consideran el candidato del cartismo.
resulta que los aliados principales que sostienen la candidatura de Mario son los principales aliados de Horacio Cartes. ¿El llanismo no es acaso el principal sostenedor de Cartes, de Mario, y al mismo tiempo es el principal aliado de Horacio Cartes? Repito, los principales aliados de Mario son los sostenedores del cartismo de este momento. Pero no solo el Frente Guazú tiene este concepto. Hay un sector del PLRA que se niega a acompañar la figura del comunicador. Mario Ferreiro tiene el apoyo de yo que es el personaje que no tiene la mejor imagen en el PLRA. Yo le suelo ver ahí con Gasiano, con Wagner. Hay que ser claro, el candidato liberal para la concertación Juntos Ganamos es Fernando. Los quiebres y alianzas en las internas no son hechos aislados, son varios los intereses en juego. La pregunta sería, ¿qué piezas están en disputa? ¿Y quiénes son los principales beneficiados con el quiebre y la división en los partidos tradicionales? Bajo este contexto político, podríamos aplicar la frase del dictador romano Julio César, quien dijo, divide y vencerás. Bueno, este es el informe. La disyuntiva, digamos, les pregunto, o las internas coloradas, primero, ¿permean o no a los partidos de oposición? De diferentes formas, obviamente, pero ¿permean o no estas internas en particular, digo? Todo lo que pasa en el Partido Colorado, por la magnitud y la hegemonía que tiene, permea todo lo que pasa en el país, ¿verdad? Permea la vida sindical, la gremial, la cultural, porque hoy día el Partido Colorado, digamos, tiene una presencia omnímoda en el país, ¿verdad? La vida religiosa, ¿verdad? Y ni qué decir la deportiva, ¿verdad? La comercial y hasta el narcotráfico. Y ese es uno de los desafíos que tiene nuestro proceso político hacia un sistema democrático moderno y republicano de Estado de Derecho, que es cambiar esas condiciones que no pasan solamente por lo político. Entonces, sería ingenuo decir que las internas o lo que pasa dentro del Partido Colorado no tenga un impacto muy fuerte en toda la sociedad. Lo tiene, sí. Pero, claro sí. Y en este momento les pregunto, aparte de permear, sin lugar a dudas, como lo dice bien Adolfo, por lo menos yo coincido que siempre y cuando el partido esté en el poder, toda interna del poder, obviamente permea, tiene consecuencias, etcétera, etcétera. Ahora, en esta interna colorada, digamos, la disyuntiva, ¿es el cartismo o el anticartismo? ¿Eso es lo que está en juego, digamos, en esta interna colorada, o es el famoso simplemente, bueno, fulano, Aliana contra Marito o Marito contra Aliana? Mira. Primero vamos a definir lo que significa permear. O sea, yo coincido en que hay una influencia, en este caso una interna colorada, en todo el ámbito político, sin ninguna duda. Ahora, permear significaría de alguna manera penetrar en otras internas y ejercer directamente influencia. Yo no voy a hablar acá en nombre de la multibancada porque no me corresponde, sí, del Frente Guazú. Yo creo que nosotros no hemos sido permeados por eso. Nosotros hemos acordado una agenda con una aclaración. No es que la agenda se va a empezar a cumplir ahora. La agenda se empezó a cumplir mucho antes. Y te consta vos, voy a citar los casos. ¿Y las leyes? Claro, las leyes hemos aprobado antes de que se cumpla este acuerdo de la mesa directiva, ¿verdad? Se han aprobado leyes como el del tabaco. O sea, primero ellos nos dieron las señales para que nosotros podamos dar otros pasos. Esa fue la cuestión concretamente y faltan aún 2. 3 se cumplieron y faltan 2. Voy a tu otra pregunta. El Partido Colorado, Mina, en cualquiera de sus corrientes y en cualquiera de sus variantes no tiene un proyecto nacional. ¿Qué es lo que tiene Horacio Cartes? Horacio Cartes tiene un proyecto para unos pocos, no tiene un proyecto para una mayoría. Primera gran diferencia. Segunda diferencia importante, su estilo de gestión política. En un ambiente político bastante corrupto como el Paraguay, por todas las denuncias que hay sobre los intentos de incentivación o soborno, según la denuncia que hace el señor Cartes, además de todo su manejo prebendario,
lo que él está haciendo es realmente alimentar la corrupción política en este país. Segundo elemento. Tercer elemento. Cartes es y lo está demostrando en su estilo de gestión, tiene una gestión autoritaria. Y hay mucha vacilación frente a estos tres elementos. En la oposición hay mucha vacilación, hay como una contemplación todavía al proyecto de Horacio Cartes. Ojalá que no sea tarde. Ojalá que no sea tarde, porque Cartes tiene un proyecto que va más allá de los límites del juego democrático. ¿Y quién decís que cuando decís que la oposición no se da cuenta, te referías a quiénes, por ejemplo? Yo siempre lo he dicho muy francamente, ¿verdad? Porque no hubiera sido así este momento político. Yo sí creo que hay vacilación en la bancada de senadores del PLRA. O sea, yo creo que eso es innegable. Últimamente hemos visto que 2 o 3 senadores del PLRA han votado correctamente una línea que sí consideramos de oposición, pero el resto sigue votando evidentemente en favor del cartismo. El otro día estaba sacando un porcentaje de acuerdos importantes con Avanza País, de temas importantes, no de cualquier votación. Sí. Y yo llegué a la conclusión de que en el 30-35% tenemos acuerdo con Avanza País en muchas votaciones importantes en el Senado. Entonces, 35% y el 70% temas no. Importantes, no estoy hablando de todo lo que se vota ahí en el orden del día de los días jueves, ¿verdad? Y las estadísticas sirven, Si nosotros... Pero espera, ¿y esto qué significa? ¿Que en el 70% ellos están de acuerdo con quién? Entonces? No, pues está bien, el desacuerdo yo admito. O sea, no, yo no digo que no admitas, pero para poder entender sí, nomás. Claro. ¿Con quién está de acuerdo? ¿Con ellos, digamos? Ellos a veces votan de una manera distinta, ¿verdad? Pero pro-cartistas, vos decís, ¿o qué? ¿Cómo? Pro-cartista, distinta pro-cartista. A veces les favorece el cartismo, a veces no. Por eso te digo, a veces pero votan en un 70% le favorece. Pero acordate que Avanza País. Sí. Avanza País dentro del debate que tenemos que hacer. Desde luego, ¿cuál es el punto de origen en el Senado? El acuerdo en el Pacto Azulgrana. O sea, ellos estuvieron en el acuerdo del Pacto Azulgrana. ¿Quién ellos? Avanza País. Estoy hablando de Avanza País. Y estoy haciendo una caracterización de los hechos. ¿Sí? No estoy haciendo ninguna descalificación de los hechos. Así empezamos, Mina, este periodo en una total dispersión de la oposición. Un año después hay un intento de construcción de la oposición solamente en el Senado, algo visto en diputados últimamente, ¿verdad? Pero todavía esa correlación de fuerza no está definida. Y vuelvo a la vacilación frente al proyecto cartista. Cuidado con el proyecto cartista. Y no solamente en el ámbito de la política de la oposición, hay vacilaciones. Hay vacilaciones, ya no hablo de líneas editoriales de periódicos, hablo de vacilaciones de periodistas que han tenido una posición combativa en otros momentos. Hoy yo también los veo vacilantes. ¿Por ejemplo? No. No, pero para poder saber en serio, a ver, ¿por qué no puedo decir nombre? No tengo acá, pero sí hay, yo creo que pero hay... Si tenés esa posición, tenés que saber quién es. Pero te voy a decir una cosa, vos también sabes. No, te juro que no, pero déjame hacer la definición política. Yo sé, pero no sé a quién te déjame decir la definición política. Cartes tiene todavía una extraordinaria cobertura mediática en este país. Sí. Entonces, ahí tiene la respuesta, ¿verdad? Ahí tiene claramente la respuesta. Entonces, un señor que tiene un proyecto autoritario peligroso para mí, peligroso que pone en riesgo, decís vos, la democracia, la república. Cartes no tiene ninguna conducta democrática en este país. Cartes llegó a ser presidente de la república y votó la primera vez en las elecciones que lo llevó justamente a ser presidente de la república. No tiene ningún antecedente cívico este señor. Bueno, a ver, es así, Tito, Busarquis. Que hable primero Antonio de acuerdo a eso. Aparte, bueno, nos animan a hablar ahí. No. A ver, ¿vos creés que lo que está en juego acá el cartismo, anticartismo, y más todavía con lo que dice Hugo, digamos, que él alerta de que estamos, digamos, en puertas de un proyecto autoritario que podría poner en riesgo la democracia y la república? Entonces, con más razón, obviamente, podemos hablar de un cartismo, anticartismo, pues si es así, si esa caracterización que hace Hugo es correcta, entonces sí, digamos, abona más todavía la tesis del cartismo y anticartismo, porque me imagino que los demócratas no querrán retroceder, digamos, ¿verdad? Bueno, agradezco al senador por cederme el uso de la palabra. Sí, en este caso, senador. muy amable el senador Seyer. Bueno, lo siguiente, mira,
respondiendo a la pregunta de la influencia o no de las internas coloradas, es lógico, cae de Maduro. Estamos hablando del partido de gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar, pero la responsabilidad de gobernar para todos los paraguayos. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y para mí lo determinante, es la decisión del presidente de la República de participar y hacer política abiertamente a favor de un sector de su partido. Yo creo que eso es determinante. Lo triste para mí y lo lastimoso para mí como ciudadano paraguayo es que yo soy del interior del país. El que paga el plato roto es el ciudadano paraguayo, el que día a día tiene que ganarse el pan de cada día. Yo te puedo comentar casos de que recursos del centro de salud de una comunidad se destinan a otro distrito porque el intendente no pertenece a la línea política del presidente de la República. Te doy un ejemplo. Y hay miles de casos. Y me decía un señor en guaraní, me decía, es culpa de la presidente Carte hoy coa y correlicuera de vez. O sea, ¿qué culpa tiene la gente que el presidente Carte hoy esté disputándose una interna? Entonces todos los paraguayos tenemos que sufrir, vivo. Eso es lo que me decía un señor del interior del país. ¿Y cómo se expresa en tu partido eso? Y con esto quiero ir redondeando. Sí. Y la participación del presidente Cartes, aviesamente y en forma abierta en una campaña electoral, demuestra que el presidente Cartes tiene un proyecto hegemónico. Porque si no lo tenía, debería haberse quedado a gobernar tranquilamente para todos los paraguayos y estar por encima de las internas del Partido Colorado. Esa es mi humilde opinión. Ahora, de todas maneras, ¿y cómo influye esto o no dentro de tu partido? En tu partido, digamos, también se expresa el cartismo y el anticartismo, digamos, hay gente más funcional, digamos, a este proyecto de Cartes y otra gente más opositora, ¿o están todos juntos como hermanos dentro del PLRA? Hay posiciones políticas divergentes de mi partido. Yo creo que pero el llanismo, mi partido, digamos, necesita hacer un análisis profundo realmente de cuál es el camino correcto como partido de oposición. Hay que recordar que el pueblo paraguayo a nosotros nos dio el rol a través de las urnas, a través del voto popular, de ser partido de oposición. Y yo creo que algunos actores de mi partido en este momento están un poquito confundidos. ¿Un poquito nomás? Lo digo con mucho respeto, un poco confundidos, pero más temprano que tarde el Partido Liberal va a tener que darse cuenta de que nuestros aliados naturales están a otro lado. Pero llano o el llanismo, digamos, llano y el llanismo, digamos, ¿es funcional a los intereses de Cartes o no? Eso quiero saber. Yo creo que la ciudadanía sabe lo que está pasando. Mira. No, pero yo quiero que vos me digas, como miembro de tu partido. Yo creo que el senador Blas Llanos tiene un acuerdo político con el presidente Cartes. Es lo que yo puedo deducir de sus acciones políticas. Esto es así, Tito. O sea, en primer lugar, tengo que decirte que no sé si es permeable o no, pero la política que está desarrollando el Partido Colorado como partido de gobierno tiene sus efectos. Finalmente, los partidos políticos no estamos en una plantera, estamos todos vinculados y más aún en el Congreso. Sí. Y eso determina que algunos tomen una posición y otras en otro sentido, ¿verdad? Ahora bien, lo que yo entiendo que a veces la coyuntura política determina un comportamiento X, ¿no? Sí. Y me parece muy bien el caso de la multibancada que hayan llegado a un acuerdo con el G15. Ahora, lo preocupante es que a veces se vean arrastrados los queridos amigos de la multibancada a tomar posiciones sumamente peligrosas que quiebran las reglas del juego. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el defenestramiento del senador Óscar González Daer en contra de disposiciones muy claras. Y según comentarios que yo he recibido, estarían proyectando también defenestrarlo acá al senador Adolfo Ferreiro de su representación en el jurado de enjuiciamiento. Eso, por ejemplo, es sumamente peligroso porque
puede significar hoy un éxito, lo que quiera, pero en el futuro eso va a venir en contra nuestra de una manera. Nosotros tenemos que preservar, aún a costa de nuestras diferencias, ¿verdad?, las reglas del juego. Eso es muy peligroso. ¿Es así? ¿Ustedes piensan defenestrar a...? Primero ahora yo escucho esa información, ¿verdad? Por lo menos en el Frente Guazú pensamos ser muy leales a Ferreiro para defenderlo o para cambiarlo. no, pero hay solamente una cosa, sí hemos hablado, y yo tengo problemas en decirlo públicamente acá, no, eso no hemos hablado de la destitución. Lo que pasa es que sí hay una conversación pendiente con el senador Ferreiro, ¿verdad? Que él tendrá sus razones, nosotros queremos saber sus razones y tenemos que hablar, tenemos que debatir, porque él no está asistiendo al jurado. Y él es representante de la Cámara de Senadores. Esa sí es una preocupación que nosotros tenemos y que él tendrá sus razones, pero que tenemos que discutir. Ahora, ya hacer una conspiración contra Adolfo, bueno, sí está un poco lejos, a no ser que él haga motivo, que no creo precisamente que ocurra eso. ¿No vas al jurado? No, nosotros 4 de los miembros del jurado dejamos de asistir porque consideramos que el procedimiento de cambio de miembro del jurado lesiona gravemente la estabilidad institucional y el orden jurídico paraguayo. Pero ahí estamos también en un callejón sin salida por un problema muy serio, que la institución que podía haber solucionado esto, que es la Corte Suprema de Justicia, tiene una acción de inconstitucionalidad que tiene que haberla resuelto en 5 días, y hace 2 meses que está siendo resuelta. Porque la descomposición, decadencia y crisis de nuestro sistema pues, es global. O sea, no puede ser que haya una crisis, yo acá no argumento ni que nosotros tengamos razón, ni que los otros tengan razón, pero nuestra posición es bien clara. Que resuelva quien tiene que resolver, como quiera, como se le dé la gana, pero que resuelva la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a acatar, como acatamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia cuando rechazó la inconstitucionalidad contra la destitución del presidente Lugo. Esa fue una conducta del presidente Lugo y de quienes lo defendimos, que es un modelo en materia de respeto institucional. Entonces, ahora le dijimos lo mismo, pero ¿qué pasa? Cuando planteamos la inconstitucionalidad por la destitución de Lugo, la Corte Suprema tardó creo que 4 días en responder. Ahora hace 2 meses que todavía no se ponen de acuerdo en una providencia sobre no sé qué cosa secundaria del proceso. O sea, acá pueden ocurrir crisis institucionales, pero hay un órgano que tiene que decidir según la importancia del caso. Y eso se llama Corte Suprema de Justicia. Y en este momento la Corte está sometida a tanta presión, ¿verdad?, que creo que no puede resolver sin pensar en su propio pellejo, como pasa con casi todos los jueces de la República. Tenemos 3 ministros en juicio político insuspenso, sin medida, lo cual es terrible para un sistema institucional. Y tenemos un ministro que hay que nombrarlo de vuelta. Tenemos un contralor que está camino a ¿cómo que se llama? Al juicio político. Tenemos una ley de alianza público-privada herida de muerte, ¿verdad? Y que es uno de los ejes del, ¿cómo que se llama? Del proyecto económico del gobierno. Tenemos unas internas coloradas que no sabemos cuándo van a terminar. Porque yo no creo que eso de que se van a arreglar y dar besitos en la boca a partir del 26, no, porque la crisis es mucho más profunda, que es una lucha por el poder muy profunda. Así es. Y así tenemos la reconstitución de un montón de gobiernos municipales en municipios donde creo que hay 30 o 40 que están, digamos, perseguidos criminalmente sus administradores. Bueno, o sea, tenemos por alguna razón que yo creo que en gran parte por la torpeza política del gobierno, del comité ejecutivo, se han comprado una enormidad de problemas. Y dentro de ese escenario tenemos que movernos. Y lo que nosotros hacemos, por lo menos la bancada que formamos Miguel López Perito y yo, procuramos poner siempre por arriba el marco conceptual de las instituciones republicanas y en base a esas tomamos posiciones. A veces en un sentido, a veces no. Fíjate, por ejemplo, que como ejemplo te digo, hay una aparente separación muy grave entre el cartismo y el anticartismo. Pero tuvimos cartistas, como el senador Galaverna, que en la última decisión sobre la ley de APP votó a favor del gobierno. Sería cartista Galaverna por ese voto. Y él lo explicó muy bien, y yo coincido con él. Él cree que no es el momento oportuno de cambiar esa regla de juego. Y nosotros con el Frente Guazú y algunos compañeros, creo que vos también, votamos por la derogación del artículo 52,
en una posición que sería muy anticartista, mucho más anticartista que la de Galaverna. Pero ¿qué hicimos nosotros? Votamos coherentemente lo que venimos diciendo desde el día que empezamos a hablar de este tema, cuando le dijimos al presidente, al ministro Rojas, a los colegas senadores, a la opinión pública, que esa ley era una ley frágil porque estaba mal hecha. Bueno, nosotros votamos coherentemente, no sé si fuimos cartistas o anticartistas, pero consideramos que por su inconstitucionalidad esa ley no tiene salvación. Y Galaverna no estuvo de acuerdo con nosotros, y nosotros estuvimos de acuerdo con el Frente Guasú. Claro, no, por eso decía, Entonces, por eso decía, hay cosas en que uno vota a un lado y otro, ¿verdad? Finalmente es el peso de las decisiones políticas en su conjunto lo que determina si uno termina por favorecer acá o allá. Pero ese no es un tema. Solamente un comentario. Pero yo creo que eso es parte del debate justamente, ¿verdad? Adolfo explicó acá, yo creo que tiene más explicaciones sobre el tema del jurado. Pero ahí queda pendiente una discusión. Esa es una, y el doctor Saguier tiene mucho más experiencia parlamentaria, esa es una decisión que tiene que tomar quienes nos representan en el jurado o tiene que tomar el Pleno. Esa es una discusión que la tenemos que hacer. Yo creo que no tenemos posiblemente experiencia en ese campo, pero nosotros no podemos nombrarle acá al señor Usaki para que nos represente, pues él dice, no, o sea, yo no me voy a ir más hasta que la Corte Suprema. ¿Dónde queda el criterio de la representación? Es un tema, un debate pendiente. Sí, pero está bien, no, pero segundo. Eso está todo claro en la ley Está de la bien, doctrina pero, de la jurisprudencia. pero una cosa es que vos lo tengas claro y otra cosa es que el resto lo tenga claro. Ahí está la diferencia fundamental. Hay que discutirlo y explicarlo. Ahora, por otro lado, lo que pasa es que nuestro acuerdo con el grupo de los 15 que se veía el doctor Saguier es primero en el ámbito del Congreso. Lo que hagan ellos en su interna no nos interesa. Nos interesa en la medida en que pueda debilitar, y lo decimos públicamente, para frenar el proyecto autoritario de Cartes, pero ellos no son nuestros aliados. Nosotros hicimos acuerdos políticos con ellos en el ámbito del Senado. Así como ustedes, con este mismo grupo, hicieron acuerdo para la elección de Julio César Velázquez, el primer presidente del Congreso, con este mismo grupo de gente. Yo el otro día no le quise contestar al doctor Saguier un debate interesante que tuvimos sobre el caso de Venezuela, donde él decía, terminan siendo aliados de esta gente, los que fueron aliados de ellos, en 2 elecciones a presidente, tanto el de Julio César Velázquez como el tema de Blas Llano. Pero acá se cometieron, Mina, y termino con esto, errores importantes. Ahí se refirió el senador Ferreiro, por ejemplo, al tema de la alianza público-privada. Una cosa es el tema constitucional, que por supuesto es importante. Pero acá hay otros temas graves en el tema de la alianza público-privada. Varios ahí. Es decir, uno, el Estado renuncia, o sea, está dispuesto a renunciar, mejor dicho, a atender el tema en su conjunto, de la salud, de la educación, del agua, hasta de la penitenciaría. El Estado renuncia a eso, está dispuesto a renunciar, porque está dispuesto a entregar todo eso a empresa privada. Como ha sido, usted la vez pasada colocó otro elemento importante sobre el tema de los fideicomisos. O sea, acá hay un problema grave de la gestión de este gobierno desde el punto de vista de la entrega de recursos y la soberanía nacional de este país, que hoy ya está bastante vulnerada, ¿verdad? Ahora, para ordenar un poco el debate, ¿en qué sentido? Dentro de la izquierda y sectores progresistas, que es la multibancada, ¿verdad? Votaron, por ejemplo, en la elección de autoridades, efectivamente, separados, ¿verdad? Por un lado, el Frente Guasú y otros partidos, ¿verdad? Sí, PDP y, a ver, ayúdame, Encuentro Nacional, creo. No, PDP ustedes. Amarilla. Y Amarilla sí, votaron a favor de, votaron juntos con el G15, ¿verdad? Del Partido Colorado. Sí. Y ustedes, digamos, en ese sentido, se abrieron, no importa quién se abrió de quién, lo que digo, votaron diferente, ¿verdad? Sí, votamos a Tito Saguier. Claro, pero votaron diferente dentro de la multibancada, ¿verdad? Esa es una diferencia, digamos. No, no es una diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que tenemos que poner el problema en su lugar. Nadie le puede cuestionar a nadie un acto que es legal. No, yo no. Entonces, no, atendeme bien. Ajá. Nuestras diferencias más difíciles de superar son aquellos que hacen a la legalidad de nuestra situación. Por ejemplo, y a ciertos principios que se han instalado en el debate político con los cuales no estamos de acuerdo, y eso no es un problema ser de izquierda ni de derecha. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que en nombre de la política se puede hacer cualquier cosa. O sea, en la ideología política
de la práctica política paraguaya, se instaló que en nombre de la política se puede hacer cualquier cosa. Pero vos sí que no hay una diferencia con el Frente Guazú. No, aténdeme bien. Si el Frente Guazú eligió votar y apoyar al G15, a Manito Aldo Benítez, está bien, a lo mejor podemos no coincidir en esa cuestión. Lo que nosotros, la diferencia que tuvimos real, digamos, la verdadera diferencia real que tuvimos, no fue en apoyarle o no a Marito, era que nosotros teníamos la idea de que esta era la oportunidad de que la multibancada dijera, nosotros estamos para gobernar el Congreso. Queremos la presidencia y le vamos a dar garantía de institucionalidad y neutralidad en las internas. Esa es nuestra propuesta. No estuvieron de acuerdo y no. Porque ustedes podían haber sido presidentes. Nosotros dijimos, tenemos una oportunidad política y un desafío político. Y te termino con esta. Y dijimos, bueno, y en ese sentido, entonces, mi bancada, Luciano Pepito, me dice, si vamos a pelear la presidencia del Congreso, pero con una propuesta concreta política, nuestro candidato es Adolfo Ferreiro. Por eso se hablaba de mi candidatura. Pero si existía la posibilidad real, digamos, de espera. Eso podía haber sido Richard o Esperanza Martínez o decirle más si todos estábamos de acuerdo. Pero la mayoría de la multibancada dijo, no, nosotros no nos, o por lo menos así entendimos nosotros, no tenemos que plantearnos como una alternativa, sino podemos fortalecer un sector de oposición a Cartes. Claro. Legítimo. Y no estamos enojados por eso, ojo. Sí, pero es una diferencia, eso me digo, una diferencia. Una diferencia de criterio, como sería votar o no a favor de una ley o de otra. No, es una diferencia de criterio política, interesante. Está bien, es una diferencia política. Es una diferencia táctica política. Está bien. Ellos dijeron, no estamos en condiciones, no queremos, y nosotros dijimos, tenemos de querer. Es como dice el senador Ferreiro, no es una cuestión de enojarse, son diferencias tácticas, es una cuestión de precisión, realmente. Sí, nosotros sostenemos hasta ahora que hay que fortalecer la oposición al cartismo. Sí, nosotros también. Es más, y yo lo dije públicamente, que si mañana, ojalá, nosotros pudiéramos reencontrarnos, por lo menos en el Senado, estudiamos en el ámbito del Senado, con el senador Sadier y otros, me parece un camino excelente. No nos encontramos hasta ahora. Esa es la realidad del tema. ¿En qué sentido nos encontramos? Y no nos encontramos, por lo que dijimos hace rato, no hay coincidencia. Yo creo que la mayoría de los senadores, senadoras del PLRA siguen muy cercanamente al Boyeto Cartes. Ok, segunda cuestión. No, espera, antes de la segunda cuestión. Porque para mí, para responderle a... Sí, pero breve, porque quiero hacer hincapié en tu primera cuestión. Sí. Porque esa es una cuestión de una diferencia, claro, para mí. Es una diferencia. Interesante de discutirla, digo, ¿verdad? Sí, no es para la diferencia, no estoy diciendo que tengamos que matarnos por eso. Pero lo que sí digo, digamos, esa es la discusión. A ver, este es el momento de fortalecer un frente anticartista y por lo tanto entonces yo diría... Esa es nuestra posición. Claro, si esa es una posición correcta, es correcto lo que ellos hicieron, digamos, porque... por eso quiero saber si ustedes tienen la misma visión. Déjame terminar la segunda parte, el segundo punto, porque tiene que ver todavía con esto. Lo que también decía el senador Ferreiro, nuestra posición política es que nosotros no asumamos la presidencia. Y lo dijimos claramente y lo voy a volver a reiterar acá. Primero que el entorno cartista nos ofreció a nosotros la presidencia. Le ofreció a Fernando Lugo la presidencia del Congreso. A nosotros no. Está bien. A nosotros no. ¿Quién es lo que te ofreció a vos? Y nosotros le dijimos no. Ah, no, a mí me dijeron. Escúchame, nosotros le dijimos no. Porque hicimos un análisis tranquilo y sereno. Ahora me estoy enterando, Richard. No, señor. Sí, ahora me estoy enterando. No, señor. Y fantástico. Pero déjame terminar. El presidente Lugo dijo esto públicamente. Si no lo leíste, es otra cosa. No, está bien, no importa. Bueno. Entonces, ¿por qué no aceptamos ni que Lugo, ni que Ferreiro, ni que nadie? Porque nosotros consideramos que hay mucha fragilidad todavía de la multibancada para hacer el sostenimiento político de una mesa directiva. También una posición política. Pero falta que lleguemos... También te pregunto... Falta que lleguemos a más acuerdos, para que seamos más sólidos. Porque imagínate que nosotros le pongamos al presidente Lugo o a Adolfo Ferreiro como presidente del Congreso, y la fragilidad de la multibancada, y lo que pueda pasar incluso con el grupo de los 15, te dejan solo ahí arriba. Ese es nuestro análisis político, Adolfo. Entonces, jugamos a otra cosa. ¿Y a qué terminamos votando? A nuestro proyecto. Fortalecer una línea contra el cartismo y aprobar la agenda del Congreso. A ver, por eso, yo les pregunto. Volviendo a tu pregunta original. Mira, no es la primera vez que estamos viviendo este escenario. Sí, claro que no. Le ocurrió con el caso Cuba. Sí, Oviedo.
guardando la distancia. El caso de Lugo mismo. Yo te decía al principio, yo creo que la regla básica de buen gobierno es que uno tiene que andar bien con el partido que lo lleva al poder. Y de otro lado, ¿estamos nosotros cumpliendo nuestro rol de opositores? Ese es el tema. Y bueno, pero según justamente... ¿Y cuál es el rol? En primer lugar, el control. Es cierto lo que dice Hugo, en el sentido de que hay aquí un proyecto, yo no sé si es un fundamentalismo privatístico o es corporativo. Porque, caramba, acá la ley de APP, ahí se nota claramente. Yo he asistido a reuniones, se hizo una audiencia pública y los empresarios hablaban en tono así de ser ellos lo del poder corporativo. Dice, yo represento a 170 empresas. Tanto así que yo le dije, bueno, yo no vengo acá a decirle yo represento miles de... Aún siendo cierto, lo importante no es a quién represento, sino qué es lo que yo digo, cuál es mi argumento, quién tiene la verdad, entre comillas. Entonces, yo creo que tenemos que ver si esta concepción que tiene el señor Cartes de llevar a reducir un Estado que está definido institucionalmente como un Estado social de derecho, ¿es lo que conviene o no a la democracia y al país? Y bueno, ese es el debate. Entonces, que plantea ese es el debate. Y no solamente eso. Todos planteamos ese debate. No, ya sé, pero entonces, espera, por eso, planteando ese debate, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, si uno acuerda de que sí existe riesgo de un sesgo mucho más autoritario que gobiernos anteriores, que sí existe un sesgo de corporativismo empresarial, y, bueno, etcétera, etcétera, entonces, ergo, si concluimos, yo no digo que hayamos concluido, la política del sector, no sé, opositor dentro del PLRA, la línea, no sé cómo se llama el grupo de ustedes, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. Bueno, los nombres. El nuevo equipo político eso, ¿cómo se llama el nuevo equipo? ¿La nueva? Hemos constituido se llama Alianza de la Nueva Mayoría. Bueno, la Alianza de la Nueva Mayoría y el Frente Guazú, si concluimos de que realmente eso está en juego y eso es ese es el debate, entonces quiere decir que es correcta la posición del Frente Guazú, digamos. No, sí, porque podemos coincidir en que haya una amenaza cartista ya de su pero no podemos coincidir a lo mejor en la manera ¿cómo de hacer el frente? Claro, por ejemplo. Sí. Y cada quien tiene sus prioridades conceptuales, ideológicas. Mira, o sea, yo creo que el Paraguay necesita demasiados cambios que para que sean estables y no violentos tienen que ser acompañados de un fortalecimiento institucional. Y esa es una diferencia importante porque demasiadas veces nos apeamos de los principios institucionales. Y esa es la modesta contribución nuestra. No quiere decir que las otras preocupaciones no sean también importantes, ¿verdad? Entonces, el entendimiento no tiene que pasar necesariamente por la uniformidad. Claro. Pasan por la complementación de puntos de vista porque somos una sociedad plural, democrática y sobre todo que busca ser pacífica. A mí lo que me preocupa es que en el Paraguay está permanentemente en riesgo lo pacífico de la política porque no tenemos clara la importancia de las instituciones. Tengo que ir a una brevísima pausa y este es el debate. Un ratito, por favor. A ver, estamos en riesgo, digamos, o sea, Cartes pone en riesgo las instituciones, la república, la democracia, en un determinado grado, digamos. Y en base a eso, tenemos que ver entonces cómo se actúa. Se actúa fortaleciendo al sector, a todos los sectores anticartistas, digamos, o sea, que serían los sectores más democráticos y menos, por lo tanto, menos cartistas, o no, o digamos, no, que si es así, pero yo no intervengo en esta situación. O sea, me contestan luego, ¿cuál sería la actitud entonces? A ver, como partido, como ciudadano. Yo quiero terminar mi razonamiento. Pero luego la pausa. Tengo que ir a la línea cartista me está censurando. La línea anticartista te está censurando, porque vos andás más cartista o menos cartista. ¿Qué sos, Tito? Depende del día que amanezca. De mi humor, ¿verdad? Bueno, atención. Esta aplicación de Tigo es un verdadero golazo. Disfruta de la aplicación Tigo Sport en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo
Además, las últimas noticias, los goles y ya sabes, las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho, mucho más. Descargar la app, pero no la app que estamos discutiendo ahora, la app de Tigo Sport desde las tiendas Google Play y App Store y viví la pasión de la Copa en todo el territorio nacional. Entérate más en app.tigosport.com.pi. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, ya sabes que estas chicas que caminan como modelo tienen pulpa justamente de Top Model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pool, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pool naturalmente nuestra. Pausa y enseguida volvemos. Sculptor viene con 3 accesorios exclusivos intercambiables. El cabezal de masaje general o flat head es perfecto para usar en el cuello, hombros y espalda. El cabezal curvo o wave head es ideal para eliminar la grasa acumulada y reducir medidas. El tercer accesorio tiene 8 esferas reductoras rotativas que están anatómica y científicamente diseñadas para trabajar de forma ideal y a un nivel profundo con geles, cremas reductoras o aceites de aromaterapia que se aplican en esos lugares donde quieres reducir medidas más rápidamente. Y también le incluimos una cuellera para relajar los músculos a través de la descompresión. Siéntase aliviado o aliviada luego de una larga jornada de trabajo con esta fantástica cuellera Dr. Who de la hora de las compras. Llame al número que aparece en pantalla y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Financie su pago con su tarjeta de crédito sin interés en 12 cuotas de 86.000 guaraníes. O consulte por su crédito personal rápido y fácil de la hora de las compras. Viví la Copa América Chile 2015 como si estuvieras ahí. Disfruta la nueva app de Tigo Sports en tu smartphone de cualquier operadora. Vas a poder tener todos los partidos de la Copa América en vivo, las últimas noticias, los goles y las mejores jugadas, notificaciones en tiempo real y mucho más. Descarga la app de Tigo Sports desde las tiendas Google Play o App Store y viví la pasión de la Copa desde donde estés. Entérate más en app.tigosports.com.py. En Tigo Sports apoyamos el deporte paraguayo. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Ashley. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondael, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco.
Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. En Joseph, vive la experiencia. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y recíbelo como si fuera. Bueno, atenti, tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Y para mayor información, podés acceder a www.bancocontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Bueno, y encontrás todo para la construcción en un solo lugar. Mateco Materiales de Construcción. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco la solución. Cemento, varilla, piedra, cal, arena, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, cantidad y calidad garantizadas. Bueno, y si quieres cargar potencia y calidad en tu auto, las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Bueno, a ver, cuando hablamos de cartismo y anticartismo, digamos, y le damos contenido a esas dos frases, en el sentido, si se caracteriza al cartismo como una posible vertiente autoritaria, antidemocrática, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, obviamente hay que hacer una caracterización y en torno a esa caracterización uno tiene que actuar en consecuencia, ¿verdad? Porque eso es lo que creo que no debatimos, como decía Adolfo fuera del aire. Porque cuando yo te escucho hablar a vos, Tito, en algunos cuestionamientos al funcionamiento institucional y del gobierno,
la verdad que veo que es una persona en muchos casos crítica, digamos, a muchas políticas de este gobierno, ¿verdad? Y si decís que sí está en riesgo también, que es un gobierno autoritario, consejo autoritario, entonces, bueno, hay que obrar en consecuencia. Bueno, el tema que yo te estaba planteando es, estamos cumpliendo nuestra función de opositores. Y porque yo puedo ser un anticartista, sí, pero no soy una alternativa de poder. Entonces, aquí, sin duda es importante hacer esos movimientos tácticos, pero el corazón de todo ese proceso tiene que ser el tema electoral, que es donde se definen la composición de los poderes del Estado. Entonces, fantástico, me parece muy bien. Por eso yo a veces tengo que tolerar todo tipo de posicionamiento político, aunque me disguste. Porque yo tengo que tratar de preservar la unidad de mi partido y tratar de minimizar lo más que pueda esa confrontación feroz que hay dentro del liberalismo. Hay, por eso, pero hay confrontación. Y claro que hay. Y por eso que yo digo que en realidad, más que hablar de interna colorada, es que hay que hablar realmente del cartismo y anticartismo. Y a eso me refiero y pregunto si permea o no. Porque dentro de tu partido, la división esencial es justamente cuál es la actitud del partido ante el gobierno. Algunos son más tibios y otros dicen, quieren tener una actitud justamente más opositora. No solamente por el papel que le corresponde al PLRA, sino que también porque algunos caracterizan de que es un señor con sesgos autoritarios y bueno, le agregan otras cosas más. Entonces, esa es la división, esa en este momento es la política diferente entre el Frente Guazú y Avanza País. Es la política diferente entre unos y otros. Yo digo, yo lo que me planteo. Mira, yo quiero decir que es un cartista, algo sobre las diferencias que puedan existir. Yo creo que hoy día existe en el Paraguay una oposición, pero una oposición dispersa. Débil. Ese es el problema. Y esta oposición en este momento está desorganizada, desarticulada. Nosotros necesitamos volver a construir ese mosaico por sobre nuestras diferencias. Puede haber diferencias, pero tenemos que dejar al lado esas diferencias y comenzar a construir nuevamente ese bloque de la oposición. Podemos no estar de acuerdo en varias cuestiones y sobre todo tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces, dentro de mi partido hay posiciones diferentes, pero no porque tenemos posiciones diferentes vamos a tener una actitud de no sentarnos a dialogar, no sentarnos a conversar. Yo creo que lo que tenemos que acá es sentarnos a dialogar entre todos y ponernos de acuerdo, sobre todo sobre una agenda país, pero sobre todo una agenda de la oposición de ahora en más, Mina. Eso es lo que yo veo realmente. Pero acá hay dos alternativas, porque hay momentos y momentos. Por ejemplo, en la época de la dictadura, la oposición no era Partido Colorado versus liberales, y ahora que se agrega a la izquierda como fuerza importante, ¿verdad? No, era dictadura o libertad, ¿verdad? Entonces llega un momento, digamos, que si se plantean ese tipo de disyuntivas, lo mismo pasaba para mí con el oviedismo, digamos, ¿verdad? Obviamente yo creo que todos teníamos que haber hecho un solo frente para frenar ese retroceso, ¿verdad? Y sin embargo no fue así, la oposición se dividió también entre oviedistas y antioviedistas, y hubo gente de la oposición que apoyó un proyecto que era autoritario. Entonces digo, por eso pregunto, a ver, si ustedes caracterizan que está en juego un proyecto autoritario, entonces acá no es la cuestión colorado versus, es cartismo versus anticartismo. Entonces, si caracterizamos que el cartismo es así, entonces se pueden unir, efectivamente, G15, PLRA, vos, yo, etc. Ahora, si no tenemos esa caracterización, obviamente vamos a lo cuadrado. Cuidado. El anticartismo puede tener distintas variantes, distintas razones. Sí, igual que la dictadura. Esperando. En el Partido Colorado, por eso que nosotros queríamos decir, bueno, vamos nosotros a dirigir el Congreso, era lo siguiente. El Partido Colorado, en gran parte del G15, tiene un anticartismo por una lucha de poder por el poder mismo nomás. Porque 15 días antes eran los más cartistas del planeta. Sí. ¿Verdad? El Frente Guazú puede tener una estrategia diferente. Pero te quiero decir que es difícil, que es peligroso cuando entramos en el esquema maniqueo, cristiano anticristiano. Si vos bailabas en Semana Santa, ya era hereje. Y si, bueno, es esa cosa muy primitiva de nuestra cultura. Y te voy a poner un solo ejemplo en que le apoyamos incondicionalmente a Cartes. Incluso diciéndole hacer lo que quiera y después te vamos a ver. En la reanudación de las relaciones con Venezuela.
Cuando comienza el gobierno de Cartes, dentro del propio cartismo, había gente que quería cobrar esta cuenta, que esto, que lo otro, que nos pidan perdón, que no... Bueno, nosotros dijimos, las relaciones internacionales son potestad del gobierno. Estamos de acuerdo que hay que terminar con esta historia y tomar relaciones normales con Venezuela. Nos gusta o no nos gusta Venezuela, y le dijimos a Cartes, haz lo que quiera y te vamos a apoyar. Bueno, no, pero espera, no. Es que todas las cosas son puntuales. Pero hay una cuestión que es de y decime qué es lo que nosotros, porque a nosotros nos dicen de repente, nos quieren meter en ese baile del cartismo, anticartismo. Yo no voy a entrar en eso porque me parece pequeño, intelectualmente me parece pequeño. Cuestiones la caracterización que tenga. ¿En qué? Porque es igual que ser estronista o antitronista. No era pequeño, era importante. Espera un momentito. Una cosa era ser estronista o antitronista, era dramático y diferente si estábamos en desacuerdo con él con la tortura. Pero no contra la exaltación de la música paraguaya, por ejemplo, que hizo Stroessner. Hay gente de la izquierda que estaba feliz porque era 50% obligatorio en la música paraguaya, pues tenían la misma concepción sobre ese tema. Entonces, en este momento, para ser serios, yo lo que pediría es que, bueno, ¿qué cuestiones concretas en las cuestiones que entendemos como, por ejemplo, que a nosotros hayamos fortalecido el aspecto autoritario del cartismo? Y te voy a decir una cuestión. Por ejemplo. Por eso digo que si la caracterización es que este señor está acumulando de más cantidad de poder y actúa autoritariamente dentro de su partido, y ¿para qué vamos a esperar a que también pueda hacerlo por fuera del partido? Si esta es la caracterización, por eso yo parto de eso. No. Concretamente, ¿en qué le apoyamos a Cartes en su acumulación arbitraria del poder? Yo no estoy diciendo que ustedes le apoyaron. Bueno, lo que yo digo es que entonces, a mí me parece correcta la política del Frente Guazú, que fue criticada por ustedes como estronista, porque eso es lo que dijeron. ¿Quién dijo eso? Yo no dije eso. Mario, tu hermano. Estamos hablando de la política parlamentaria. No, estamos hablando de la política. Espérame, yo por eso quiero sacar el tema municipal, porque hay otra pelea. Hay dos peleas, por eso mi tema hay dos peleas. También la gente afín al Frente de Guazú lo descalifica a Mario por cartista. Sí, bueno, exacto. Por eso te digo. Y ese es un debate rasca. No me preocupa ese debate. Yo estoy hablando de nosotros en el Congreso. No, pero yo no estoy hablando en el Congreso, estoy hablando en el país. En el país es rasca. Vamos a tratar de... Es muy rasca. Por favor, les pido para... Yo le quiero decir una cuestión. Podemos decir todo lo que queramos acá. Pero hay una primera cosa que hay que decir. Lo voy a colocar yo de otra manera. Nosotros hicimos un acuerdo con el G15 que son nuestros adversarios políticos. ¿Sí? Ellos son nuestros adversarios políticos. En este cuerpo colegiado hicimos un acuerdo sobre una agenda con una parte de nuestros adversarios políticos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de construir la oposición a Horacio Cartes y su proyecto autoritario y al mismo tiempo avanzar con nuestra agenda política. Dos objetivos. Pero en ese objetivo de tratar de construir la oposición a Horacio Cartes es con el Partido Colorado también, entonces con una parte, con una fracción. Hay alianzas tácticas y alianzas estratégicas. En la alianza estratégica, doctor Zaguer, disculpe, nosotros estamos trabajando en la formación del Congreso Democrático del Pueblo, tratando de unir a todas las organizaciones sociales en la lucha contra el cartismo. O sea, hay tácticas y hay estrategias. Mira, acá hay una pregunta nomás, y que el doctor Zaguer lo sabe perfectamente bien. Por eso decía, nosotros hicimos acá una alianza con un acuerdo, no una alianza con nuestros adversarios políticos en el colegiado del Senado. Pero la pregunta es, ¿quién es nuestro adversario principal? ¿Quién es nuestro adversario principal? Para nosotros, claramente, el adversario principal representa un modelo que encabeza el señor Horacio Cartes. Y ahí tiene sus rasgos, no solamente sus rasgos autoritarios, estamos hablando de su proyecto de entregar este país, recursos naturales, etcétera. Es lo que ya dijimos siempre. Estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Déjame terminar esto ya. Entonces, si nosotros queremos reconstruir no solamente la oposición al cartismo, sino desde la oposición al cartismo construir un proyecto político, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir quién es nuestro adversario principal. Esa es la posición del Frente Guazú. El adversario principal es aquel que quiera presentarnos una democracia bloqueada. ¿Qué significa una democracia bloqueada? La que elimina la posibilidad de la alternancia. Y yo no creo que ese objetivo fundamental de la oposición ustedes puedan lograr con el G25
Porque jamás... ¿Qué 15? Te agregaste 10 más. Yo no dije eso nunca. No, yo al contrario. Al contrario. Yo creo que nuestra función como opositores es asegurar la alternancia en el gobierno. Tengo que dar una brevísima pausa y después hablamos sobre eso. Porque ahí sí tiene que entrar el tema municipal. Ahí ya quiero entrar porque se me va el tiempo, ¿verdad? Pero por supuesto, déjame decir una cosa. Si vos no definís el adversario principal, si lo definís, eso, voy a usar tu palabra, permea toda la política parlamentaria municipal y los proyectos nacionales. Todos juntos podemos cambiar la realidad de miles de niños y niñas de nuestro país comprando un neceser de UNICEF en Pharmacenter por solo guaraníes 10.000. Ya estarás ayudando a mejorar el desarrollo. Por favor, un ratito, gente, que tengo que leer esto, ¿sí? Ya estarás ayudando a mejorar el desarrollo de la primera infancia en Paraguay. Compra un neceser para guardar los cosméticos, elementos de higiene o tus medicamentos. Encontrarlos en todas las sucursales de la cadena Pharmacenter. Pharmacenter nos cuida. Bueno, y llegó a Paraguay, acá tengo el Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. A ver acá. Divino, sensacional. Y lo más sensacional, aparte del diseño, es que en 10 minutos cargas 4 horas de batería, o sea, al instante. Ping, ping, rapidísimo. Adquirí tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita o en los locales de venta autorizados por Samsung. Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Precioso. Ahora sí, vamos a una brevísima pausa y enseguida entramos al tema municipal. A ver, ¿y cómo se da esto en las municipales? Inclusive en perspectiva ya al 2018. ¿Qué se está construyendo efectivamente con todo esto? Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. En Joseph, vive la experiencia. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. En la tanda de penales Paraguay. Copa América Chile 2015 en HD. Vivilo como si estuvieras ahí.
Con Tigo Sports HD, viví toda la pasión de la Copa en alta definición. Conecta tu casa a Tigo Star HD, más 3 megas de internet a solo 199.000 guaraníes. Contrata llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra o construcción de tu vivienda propia, te ofrecemos préstamos de 250 millones a una tasa del 7,5%. O también préstamos de 300 millones a una tasa del 9,5%. Y para remodelar tu vivienda, tenemos préstamos a sola firma de 70 millones a una tasa del 12%. Tu casa propia ahora más accesible que nunca con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Jasmine. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. El sueño de pensar en la costanera Lambaré, en Puerto Pabla, nos lleva a la creación de empleos, beneficios y oportunidades turísticas para los habitantes de nuestra ciudad. Compartir con los lambareños esa visión traerá el desarrollo y la modernidad para todos por igual. Soñamos que ese Lambaré es posible. Soñamos con un Lambaré en positivo. ¿Cómo están? Arrancamos un programa más de 100% acá en Red Guaraní. Salida sedentaria fuera ya. Y vamos a comenzar a quemar calorías. División de los 6 abdominales realmente impresionante. ¿Cómo que es? ¡Esto! ¡Bueno! Vamos, de arriba. También la espalda bien recta, que es fundamental. De lunes a viernes, 8 de la mañana. Solo en Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, atención, socios de la cooperativa universitaria, insisto con esto. Ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia.
con los créditos de la AFD para la vivienda con una tasa bajísima, 7.5 y 9.5 anual, la más baja del sistema y a 20 años de plazo. Para más informes, comunicate al 61 70 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, ¿cómo puedes protegerte todo el año? Con vitamina C. Obviamente cuando hablamos de vitamina C, te hablamos de Apelsin C Vitamin. Estimula las defensas previniendo resfríos y previenen los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. 20 tabletas efervescentes, sabor a naranja. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA. Bueno, y lo mejor para tus fiestas, ya sabes, el servicio de catering de... Ahí está, Confitería El Molino, 021 22 53 51, 021 20 40 31. Y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Se me reba el tiempo y no quiero dejar de tocar el tema de las municipales. En las municipales, de nuevo, digamos, hay una división en ambos partidos. Por eso está mal ahí, en realidad no es PLRA versus izquierda, sino que es izquierda versus izquierda, PLRA versus PLRA. ¿A qué me refiero? En el PLRA no hay ningún... No. Hay diferencias en relación a cómo encarar las municipales. Algunos apoyan, algunos liberales creen que Mario es la persona indicada para poder ganarle a Arnaldo Samaniego, que lo más probable que sea el candidato. Entonces, hay liberales que, siendo liberales, apoyan a un candidato independiente, digamos. O sea, vamos a aclarar. Sí. Nosotros llegamos a una concertación. Sí, exacto. Perfecto. Esa concertación establece que se va a realizar una interna con padrones integrados por todos los concertantes para elegir un solo candidato a intendente. Sí. Y en eso estamos todos de acuerdo. No, pero ahora, lo que yo te digo que dentro, yo sé eso, pero dentro del PLRA hay sectores que van a votar por Mario, porque dicen... si no haríamos concertación, pues claro, dentro de esa concertación, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es Fernando Fanel, es el coso. Y otros liberales que dicen, no, o sea, independientemente de que sea liberal o no Mario, queremos que sea Mario porque él tiene posibilidades. Y hay no liberales que van a votar por Fernando. Sí, a ver. claro. Para mí acá hay un tema clave y determinante. Los partidos de oposición, si queremos ganar, por ejemplo, un municipio tan importante como la capital, Asunción, primero que dentro de la concertación vamos a tener que hacer una campaña respetuosa y finalmente sea quien sea Mario o Fernando, pero aparte de eso tenemos que tratar de buscar la forma de sumarnos todos los sectores, también el Frente Guazú. Otros. Bueno, pues vos le apoyás a Mario o a Fernando. Mira, yo personalmente estoy en la capital, el equipo, la Alianza de la Nueva Mayoría, en este momento hay posiciones dispares. Hay algunos que la acompañan a Mario, hay otros que la acompañan a Fernando Fanel. Finalmente, sea quien sea, le vamos a acompañar al que deba ser. Pero aparte de Mario y de Fanel, a mí me gustaría unir también la fuerza acá con el sector del senador Richard. Necesitamos sumar acá... Pero acá dentro del sector Richard y sector el camino inteligente, Adolfo, es la alianza y es la gran unidad. Sí, bueno, pero dentro del sector, digamos, Richard Adolfo, para llamarla así, Avanza País, también hay diferencias sobre Mario, en el sentido de que ellos presentan a su propio candidato, le apoyan a Ricardo Meyer, ¿verdad? Y ellos, obviamente, a Mario Ferreiro, ¿verdad? Conjuntamente dentro de la alianza. A ver, ¿por qué esa diferencia, digamos, dentro del sector de izquierda? A ver, ¿por qué ustedes no le apoyaron a Mario, digamos, por ejemplo? O sea que se dio una tendencia en los últimos 20 años en el Paraguay, de que para enfrentar a determinado adversario hay que unirse de cualquier manera, tenemos que unirnos todos. Ese es un proyecto autoritario y peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que no nos permite construir nada. Porque si el Frente Guazú mañana dice, no, sabe que nosotros no queremos este proyecto y queremos construir un proyecto a mediano plazo, no tenemos por qué diluirnos en una cuestión como esa. Esa es una tendencia peligrosa. No estoy diciendo que no podamos hacer concertaciones, lo hicimos en el 2008, etcétera, ¿verdad? No, pero ahora también estamos haciendo concertaciones en varias ciudades. Pero en el caso claro, ahí voy a llegar justamente. El tema es sobre qué acuerdo político. Nosotros consideramos, y ahí está nuestra diferencia con el PLRA, que ya lo he dicho acá varias veces, ¿verdad?
en que sí nosotros consideramos que hay una corriente fuerte dentro del partido que favorece a Horacio Cartes. Nosotros, si tenemos esta caracterización de Horacio Cartes, ¿cómo vamos a explicar apoyarle a Mario Ferreiro siendo sus sostenedores principales los que le apoyan a Horacio Cartes? Hay una contradicción. Está bien. El candidato no de sea Cartes es Samaniego. Pero espera, senador, yo también le puedo decir que Horacio Cartes puede estar jugando a 2 puntos también, pero ese es el tema. El tema es que sí hay un sector importante en el partido que usted preside, que sí es aliado de Cartes y también le apoya a Mario. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es categóricamente demostrable. Acá mismo el diputado lo dijo claramente, o a quién le apoya el sector de Blas Llano. O sea, va a poner las cartas claramente sobre la mesa. Segundo, si nosotros mañana, porque Mario realmente nunca se acercó a hablar con nosotros, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Pero en el caso de que eso ocurriera, tienen que ser esos acuerdos políticos muy serios. Pero esto que tenemos que echar todo para enfrentarle a Samaniego, no, nosotros también tenemos nuestro proyecto político. Y tal vez no ganemos ahora, pero queremos construir nuestro proyecto político, y si vamos a entrar en una alianza para apoyarle a Mario, podemos entrar. Pero tenemos que acordar políticamente y nuestro proyecto político se tiene que seguir construyendo. ¿Cómo es lógico? El de ellos, el de ustedes, el de todos. Está bien. Pero no de una manera autoritaria, no vengan todos, pues no es así. Correcto. Pero en el fondo, termino con esto, Mina, disculpad. En el fondo, tengo razón porque los hechos demuestran de esa manera. Hay un sector importante de su partido que apoya al cartismo y le apoya a Mario Ferreiro. Esa es la realidad de esta historia, y usted no me va a poder mostrar lo contrario, porque eso funciona así. Significa que entonces yo quiero decir algo. Con todo respeto, creo que esa es una interpretación que carece de realidad incluso, ¿verdad? Pero qué realidad sí le... Espera un momentito, porque uno puede ver la realidad de una forma. Una forma ve un tuerto y otra forma ve uno que tiene 2 ojos. El problema es así. Acá tenemos una elección municipal donde nuestros adversarios del Partido Colorado, cartistas y anticartistas unidos. Porque en la interna... ¿Cómo cartistas y anticartistas unidos? Cartistas y anticartistas unidos. Están unidos. ¿En contra del Partido Colorado? No. Contra nosotros, contra ahora. O sea, no sabemos eso. Habla después de la interna del Partido Colorado. Está unido porque están en un proceso de interna institucional. Van a elegir... No sabemos si... No sé si eso es así. Espera. Nuestro adversario acá es el Partido Colorado, el candidato que sea. Y hay la única posibilidad de enfrentar el enorme poder del Partido Colorado es con unidad, con determinación de ganar y poniendo como prioridad esa batalla y no el proyecto para dentro de 32 años. Nosotros tenemos que gobernar Asunción, sí o sí, como opositores, como alternativa al coloradismo que está hace 14 años, no sé, 15. Para eso hemos hecho una concertación donde estamos gente de distintos partidos políticos y de distintas posturas frente a un montón de temas. Y esa es la demanda de la política. Y nosotros creemos que de esa manera se va a dar la victoria porque hay una coyuntura muy favorable a ganar, porque el nivel de preferencia que tienen los candidatos de la concertación y el apoyo que tienen, se ven los números. Eso es más sencillo, no están tanto... A ver, un segundo, voy a la pausa, ahí me muestra. A ver, sí, corto. Yo lo que quiero decir es que no podemos y no debemos renunciar al diálogo por sobre cualquier diferencia que tengamos. Y también quiero decir que existe un sector bien claro dentro del Partido Liberal, que es la Alianza de la Nueva Mayoría, que tenemos un proyecto bien claro. Nosotros los liberales queremos volver a construir una gran alianza en el 2018. Ese es el sector al cual yo represento. Habrán posiciones diferentes dentro de mi partido, pero no significa que mi partido esté sometido y esté totalmente... digamos, con una actitud obsecuente al gobierno. Sí, tal vez será un sector de mi partido. Y es lo que estamos diciendo entonces. Pero eso es importante aclararse. ¿Querés decir algo? Y yo quiero pedirle acá al senador Richard y también al senador Ferreiro y esto, que nos unamos todos, tenemos que ser inteligentes. No, estamos unidos. Por sobre nuestras diferencias. Eso es lo que yo pienso. Y se hace una cosa clara, el coloradismo unidos, cartistas, anticartistas, samanieguistas, van a estar juntos. ¿Sabe qué están haciendo? Están procurando destruir la concertación. ¿Sí? Porque saben que le vamos a ganar. Y yo creo que pueden ganar. Yo creo que le vamos a ganar, no es que podemos. El problema no es ganar.
No, está bien, pero ese es un problema que vamos a después. Y si ustedes se suman, van a contribuir a qué hacer después. Bueno, pero hay que ganar ahora. ¿Sobre qué acuerdo Barrio político? Residencial Punta ¿Sobre del qué Este acuerdo es un político? paradisíaco lugar. Atención, un rato. Político. Espera un ratito. Y vengan a la mesa para hablar. No, no. O sea, no. Atención, Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado a 10 kilómetros, en el kilómetro 10 Mondaú. Va, él vende propuestas. Y no pontifica. Pero, escúchame, con ustedes no nos pudimos sentar todavía a hablar. Pero vamos a sentarnos. jamás nos dijeron ustedes nada. Bueno, está bien. Ay, qué Ahora, será. mira, vamos Y todavía. aunque así no, sea, no, vengan cuando quieran, o nosotros vamos a vuestra casa si quieren. No, pero esta Pero es la ¿sabe qué oportunidad. pasa? Nosotros vamos a hacer todo Si lo ustedes posible por ganar. nos Y plantean podemos hablar, vamos a ganar. tener un proyecto Y vamos a político tener, y tenemos el proyecto. con seguridad, pero hay un eje Bueno, que hay que vengan a cortar. hablar. Yo te El invito eje con oficialmente, ¿verdad? el eje con el cartismo hay que cortar a Adolfo Ferreiro. Hay que Bueno, cortar. acá Es no hay el punto central, ¿verdad? Bueno, está bien, pero vamos a sentarnos a hablar y no nos vamos a enterar al día siguiente lo que teníamos que habernos enterado el día antes. Pero Como como por- quieran, no, por eso te digo. Nunca lo dimos el debate. No, me refiero al método. Nosotros estamos abiertos para incorporar todas las fuerzas progresistas, democráticas, anti esto o pro lo otro, siempre y cuando hagamos un acuerdo, pero para eso se habla. Claro. No se pontifica desde la gradería. Mientras nosotros vamos a seguir construyendo con el Fantástico, candidato nos que es encontraremos en el Meyer, 2038, pero mejor, pero vamos a encontrarnos. estamos dispuestos a hablar, pero según un proyecto político. Porque te repito, hay que cortar ese vínculo con el cartismo. Nada más. Ya, un rato, Esa es no, tu por idea. favor. No, nosotros no tenemos ningún vínculo con el cartismo. No, los que le apoyan a ustedes. Y con quien ustedes hicieron acuerdo, sí. Categóricamente. Mira, Richard, ¿O acaso, Richard, o eso acaso no es Blas leal. ya no? Escúchame, ¿Acaso Blas ya no? ¿Acaso No Blas es ya leal no? hablar así. Viejo, ustedes están aliados con los que le echaron del gobierno a Lugo. Pero y está- nadie le cuestiona, está bien. Pero no le denostamos, por eso porque somos gente decente, Porque el inteligente y enemigo culta. principal para nosotros y no en este somos momento fanáticos. es Horacio Cartes. Para vos puede ser. Para usted mí no, también. y bueno, vos no para vos sabés no, si está nunca bien. hablamos. Cuando ustedes pues pontifican, ¿Y hablan. vos qué haces, Adolfo? Vos no sos un yo tipo discuto si era. que le descalifica a todo el No, mundo no, cuando no. habla. A la puta. ¿Sabe Esa es tu que en característica. ese nivel Está de, bien. en No. ese nivel de mediocridad de debate yo no me Ahí meto. está. Yo te respeto. Ahí está Adolfo Ferreiro. No, Adolfo Ferreiro te va a decir siempre de frente las cosas. El problema no Atendeme. está en Y decir les de frente. invitamos a Entonces, ¿cuál es tu hablar. política? Vamos a hablar. ¿Cuál es tu Y política? te voy a ¿Cuál es tu explicar si te táctica? ¿Cuál es tu sentás a estrategia? escucharlo, pero ahora está terminando el programa. Es muy matón decirme ahora eso. ¿Por qué? Vamos a sentarnos mañana y te voy a explicar toda la Pero política. matón es lo que suele decir. yo- No, compañero, por favor. Yo propongo que acá se Viejo. pasa ayer y yo me ofrezco Por favor. tratar de mediar una conversación. Vamos acá, a hablar. porque tenemos yo que- vengo con porque Richard, hablo todo el tenemos día. que Y cuando mirar sale todo. al escenario y tiene que ser el muy... No, por no, favor. Pero esa es nuestra posición política. Por favor. Yo te digo claramente Yo no nuestra te diferencia digo. y nuestras críticas. No te, Venga, no, vamos a no hablar. te enojes por eso. No me enojo. No te enojes. Yo no me enojo de No te balde, pongas muy pierdo el alterado. tiempo. No, yo No no te tengo el pongas tiempo, nervioso. pierdo el tiempo de enojarme por tontería. Lo que te digo es esto y te lo digo oficialmente. Yo Si también. Vengamos, sentémonos a hablar sobre lo que quieran. Yo también soy muy cordial. Bueno, entonces en mis vamos a críticas. sentarnos a hablar. Cuando quieras. Bueno, Correcto. es lo que quieran Está decir por invitado. último un ratito, por favor, Tito y Busarqui. A ver, porque se nos fue ya el Yo tiempo. una tenemos que cosa despedir. nomás voy a decir para dejarle al presidente de mi partido, Sí. finalmente. Yo creo que no podemos renunciar al diálogo. La verdad es Sí, que ya. nos necesitamos todos por sobre nuestras diferencias. Tenemos que ser inteligentes y para mí el camino es, por supuesto, hay cosas que no, a lo mejor no vamos a coincidir, pero busquemos el método. Yo no me voy a cansar de dialogar, es lo que yo quiero personalmente. Y de mi parte, muchas gracias. Bueno, Tito. Yo lo que quiero decir, el sí. tema de el entendimiento con el G15 y los queridísimos amigos de la multibancada, yo no les critico, porque sé que son gente inteligente y han de entender que es una cuestión totalmente táctica y de corto plazo, pero no pueden suponer que ellos van a ser sus aliados en las elecciones del futuro. Totalmente de acuerdo. Esto que decía. No te pedí que me pasen. No, Gracias. ratifico plenamente lo que dice el doctor Sayer. Bueno, acá una cuestión que yo quiero preguntar, a ver, un ratito, gente. Una cuestión que les quiero preguntar a Adolfo y a Hugo esencialmente. El sector de ustedes, pero no voy a decir, por favor no me digan quién dice, ¿verdad? Pero creo que se dijo inclusive públicamente. Alguien dijo públicamente, vos me vas a hacer acordar, que
el motivo por el cual ustedes no quieren, dicen los del grupo de Adolfo, digamos, ¿verdad? No quieren hacer el acuerdo con Mario, ¿verdad? Es porque no quieren fortalecerle a Mario y que luego compita con Lugo en el liderazgo, digo. Porque si Mario llega a ser candidato a intendente, Lugo, obviamente, no digo que desaparece ni mucho menos, pero digo, no quieren otro opositor que le haga sombra a Lugo y que por eso ustedes no quieren. Es lo que dicen del sector, para no decir quién, pues, pero del sector de... Lo que pasa es que Mario, primero, me gustaría mucho que Mario sea un candidato o una figura política que aglutine en primer lugar a los sectores progresistas de izquierda socialista, en primer lugar, para luego extender la alianza. Hay ya una diferencia táctica con lo que ellos plantean. Para nosotros esa es una prioridad política, reagrupar a los sectores progresistas y desde ahí juntos hacer otros tipos de acuerdos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si Mario logra esto, ojalá que él sea la figura política. Ojalá que sea la figura política. Porque ojalá si ustedes quieren que sea Lugo, ¿no? No, espera. Pero Lugo nosotros aún no tenemos la certeza de que él va a ser el candidato a presidente de la República. Tercero, atender los días similares. En el caso de Mario, hasta ahora Mario, en términos electorales, y eso no es ninguna descalificación, todavía no ha demostrado tener una gran fuerza política. Todavía no. Él sale de una elección nacional, candidato a presidente de la República. Siempre está muy bien ubicado en las encuestas. Pero tiene que materializar eso en votos, ¿verdad? No hay todavía punto de comparación hoy entre la figura y la convocatoria de Fernando Lugo y Mario Ferreira. No existe, no hay ninguna posibilidad de convocar eso. Pero ojalá que Mario se posicione y tome esta línea. Pero ustedes lo que no quieren es que surja un nuevo por si le haga sombra. Yo no te digo que le vaya a hacer ni siquiera. No, a mí me importa. Ese es un argumento. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿sabes con qué nomás mina? Esto es un problema cultural. Yo no estoy de acuerdo con la estigmatización maniquea que sufrimos tantos años que porque vos pensabas diferente o porque no estabas contigo ya eras comunista, fascista, estalinista o tronista. La realidad es mucho más compleja y el proceso es mucho más dinámico y más rico. En este momento estamos en un proceso electoral y hay que administrarlo como el proceso electoral con sectores y grupos que no son idénticos y que tenemos que reconstruir la posibilidad de que seamos una alternativa. Y tenemos buenos candidatos, no solamente Mario, Fanel es un buen candidato, tiene el soporte de un sector importante de su partido y de fuera de su partido, igual que Mario. Entonces, esos son condicionamientos que tenemos que administrarlo y las otras cuestiones tan complicadas suelen ser pura retórica. Por eso yo le invito a los compañeros del Frente Guazú, sentémonos a conversar. ¿Van a sentarse? Y yo creo que no habría ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, yo creo que nosotros vamos a hacer mañana mismo si hace falta una invitación formal para hablar, porque hemos estado hablando luego también, estuvimos hablando en el proceso de la plataforma, estuvimos hablando muchas veces y hablamos todos los días en la calle y en los órganos donde estamos porque somos gente civilizada y estamos todos juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que dejarse de durezas. Acá tenemos que ganarle al Partido Colorado unas elecciones. Y tenemos que hacer un cambio de gobierno para hacer una gestión. Punto. Eso es otro problema. Gracias por estar con nosotros esta noche y efectivamente el debate continúa. Pero antes les digo, por favor, ahora sí, voy a hablar del barrio residencial Punta del Este, que es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Montañés de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles, belleza natural para residencias o casas quinta. Elegí tu lugar perfecto consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 061 500 395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, y ahí en Cabril ya sabes que tiene el limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo en Cabril te garantiza un producto de citronela 100% natural y es de Inca. Ahora en el Facebook en www.facebook.com/inca.par. Bueno, y en Reca ya sabes que puedes encontrar todo para tu empresa, el merchandising, las propagandas, los regalos empresariales, los uniformes, también para las campañas políticas. Padre Cardoso 704, esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca, anoten, 021-226-712.
y información en www.reca.com.pi. Yo me despido así de ustedes hasta el miércoles en Mina a la Carta acá por Red Guaraní, también a las 22. Y como siempre, de lunes a viernes, de 8:30 a 12 en Radio 1000. Ahora sí, chau, chau. No, cena miércoles, tenés que venir el miércoles para la cena. para el miércoles. No, que no se caliente. Menú frío. Una ensalada de ideas. Exacto. Bueno, chao, chao, buenas noches. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí. Con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Medital, pronta salud. Café Mayo, charlemos,